faltaba la Biblia, perdón. Ok, entonces entiendo, habiendo conversado con Johan, que han cursado los libros, hasta los libros, o sea, llegando hasta los sapienciales, hasta cursando todos los libros de historia de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces llegamos a la parte de Salmos y Sabiduría. Se puede nombrar esta sección de escritura, estos 5 libros, por muchas formas. Algunos dicen los libros poéticos, que en sí utilizan la poesía, pero no son los únicos libros de la Biblia que usan poesía. Podríamos llamarlos los libros sapienciales o de sabiduría, pero quizás no es la mejor descripción. ¿Por qué? Porque los salmos, que es la parte gruesa de estos 5 libros, no es netamente de sabiduría. Entonces quizás es mejor hablarles que son los libros de salmos y sabiduría del Antiguo Testamento. Es un poco más larga el nombre, pero un poquito más preciso. Hoy día vamos a pasar la mayor parte viendo los salmos, porque uno es el cuerpo más grande, ¿no? Los salmos son 150 capítulos o salmos que contienen, pero también yo encuentro que los salmos y probablemente los proverbios son de más utilidad común, diario, digamos, en la vida cristiana. Y los otros 3 libros son sumamente importantes también, pero vamos a prestar mayor atención a los salmos, un poco menos a proverbios y aún menos a los otros 2, para hacerlos en esta semana y la próxima. Nos vamos a ver, en cuanto a los salmos, siguiendo el guía que tienen ahí a la mano, y les pido que llenen los espacios si tienen cómo hacerlo. Entonces, dice, ¿qué son los salmos? En hebreo el título era Sefer Terehim, no sé si lo pronuncio bien, canciones de alabanza o simplemente alabanza, ¿no? Para los hebreos, entiendo. El título en griego, que ya era de uso común en los tiempos del Nuevo Testamento, eran básicamente salmos, que se traduce con la palabra hebrea, mismor, que significa canción o cantar. Entonces, alabanza da la característica, una de las características principales de los salmos, y cantar o canción también es el modo que normalmente utilizaban para expresar los salmos. Así que los 2 nombres comunican algo sobre el contenido de ellos, ¿no? En el punto 3 ahí, dice sobre todo, ahora este es un punto que quizás se podría debatir, pero vamos a apoyarlo más adelante en el curso. Dice, sobre todo los salmos son el himnario, sería la palabra ahí, el himnario oficial de la Biblia, o cancionero si quieres decirlo así, pero el himnario oficial de la Biblia, usados comúnmente tanto en la adoración como en la instrucción. Y ahí hay referencias bíblicas del Nuevo Antiguo Testamento para apoyar esto. Ahora, ¿por qué digo esto? Si digo que los salmos son el himnario o el cancionero autorizado oficial de la Biblia o del pueblo de Dios, entonces tiene algunas implicaciones, ¿no? ¿Cómo interpreto un salmo? Si escojas, qué sé yo, cualquier poema personal hecho en casa, nunca publicado, tiene un peso o una importancia diferente si escojas algo de un compendio literario que ya está pasado en todas las universidades, ¿no es cierto? O sea, el nivel público versus privado tiene un impacto, ¿no? Y también la mayor difusión, ¿no? Tiene otro impacto. Vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Es decir, no solo son de devoción privado, no solo son para ocasiones muy especiales, sino se utilizaban siempre, ¿sí? Entonces, son poemas, ¿no? Todos son poemas, ninguno es prosa. Son poemas en forma de oración, apropiadas para la adoración tanto pública como privada, ¿sí? Al decir apropiadas para la adoración pública y privada, no quiere decir que, o sea, al decir que era la cancionero oficial del pueblo de Israel, no excluye la adoración devocional o privada, ¿no es cierto? A ver,
hemos gozado de ver las estructuras de varios de los libros, ¿no? En el Antiguo Testamento hasta ahora. Hay una estructura básica de los salmos que nos ayuda un poquito, pero no tanto. Igual vamos a ver, ¿no? Los géneros, los tipos de salmos nos ayudan mucho más. ¿Cuántos sabían que está dividido en libros el libro de Salmo, ¿no? Está dividido en 5 libros. En sus Biblias modernas normalmente, si alguien tiene una Biblia ya y puedes ver con otra persona, a lo mejor en Salmo 1, por ejemplo, si abres normalmente, dice libro 1. Vamos a ver si dice en las versiones que tengo frente a mí. Sí, tanto en la Reina Valera como en la nueva versión internacional dice libro 1, incluso en la nueva versión internacional. Abajo pone Salmos 1 al 41, así que te pone cuáles son. Bienvenido, ¿cómo estás? Entonces aquí tienes unas hojas. Muy bien. Entonces son 5 libros, todos terminando con una doxología. Si alguien tiene la Biblia en la mano, ¿podemos ver, por favor, la segunda referencia ahí? Salmo 72, del 18 a 20, ¿no? Esto termina el segundo libro de los Salmos. Salmo 72, del 18 al 20. Y no sé, ¿Sole podrías leer esto para nosotros? Bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ok. Entonces, es claro que es forma de bendición, ¿es cierto? Es un poco ampliada. Además, hay como un postdata ahí que dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ahora, la problemática es esa. Hay más salmos todavía más adelante en las Escrituras que están atribuidos a David. Entonces, ¿qué son los libros? Son colecciones, pensamos, ¿no? Coleccionados durante muchos años, ordenados según la necesidad que tenía el pueblo de Israel, y quizás por un tiempo terminaban ahí los salmos con los salmos de David, y luego fueron incluidos otros ya en otras colecciones, ¿no? Algunos piensan que está dividido en 5 libros. ¿Por qué? Para reflexionar a la Torah. ¿Cuántos libros tiene? El Pentateuco tiene 5 libros, ¿no? Ahora, es un supuesto, pero es muy común este pensar entre los eruditos, así que bien podría ser. El segundo punto ahí dice que es una colección con indicaciones de haber sido editados. Entonces, colección y editados serían los vacíos allá. ¿Por qué decimos así? Que vienen de diferentes fuentes. Se puede, por ejemplo, comparar, no vamos a hacer ahora Salmo 14 con el 53, que es casi la misma, pero tiene variaciones pequeñas, ¿no? O comparar partes del Salmo 40 con el Salmo 70, etc. Así sucesivamente. Entre salmos también y algunos otros textos históricos. Hay salmos incluidos en los textos históricos que repiten muchas frases de los salmos. Así que no sé si himnos favoritos o canciones favoritos hoy en día han ocurrido. Esta frase compartieron de otra canción, o tomaron qué sé yo, todas las estrofas de una canción, un himno tradicional, y añadieron un coro, ¿no? O sea, hacemos este tipo de cosas, mezclas de canciones hoy en día, y probablemente recombinaron en algunos casos salmos. Entonces lo que tenemos es algo editado, en el sentido de que fue coleccionado. Eso no quiere decir que no son originales de sus autores, pero sí es una selección de lo que había. ¿Cuántos salmos creen que atribuyan los salmos, es el libro de Salmos, a David por los títulos que se incluyen? ¿20? ¿50? ¿73? Para poner un número redondo. 73.
7.3 va ahí en el blanco, ¿no? Son salmos de David. Es decir, los títulos de los salmos que van a hablar de los títulos que preceden muchos de los salmos, que dice salmo de Asaf, salmo de los hijos de Coré, salmo de David, son 73 ocasiones, casi la mitad de los salmos, ¿no? ¿Cuántos salmos son en total en nuestras Biblias? 150, claro. Según el texto masorético, es decir, el texto hebreo que nosotros manejamos, otras traducciones griegas y otros lo dividen de otra forma. Unen, por ejemplo, el 9 y 10, el 42, el 43 y otros, ¿no? Pero en nuestra Biblia vamos con 150. ¿No? Hay una pregunta ahí, después vamos a interactuar un poco más. ¿Existe una razón por el orden final de los salmos? ¿Qué piensan? Claro, claro. Sí, dice ahí, algunos proponen principios generales. Por ejemplo, Delitzsch, un estudioso alemán, trata de ver que hay como unas frases claves en el salmo anterior que se repiten en el próximo. Hay como una cadena de pistas o frases de salmo a salmo. Tiene elaborado todo un esquema, pero no se convencen muchos, aunque él es muy buen erudito, muchos no se convencen en este punto. Entonces, en general, podemos decir, no está claro si realmente existía una razón por el orden de los salmos. Algunas de las características sí son claras. Por ejemplo, el Salmo 1 y 2 sirve como portal a todos los salmos, ¿no? El Salmo 150 como una doxología de clausura. Estamos llegando desde la sabiduría hasta la adoración de Dios, ¿no? Pero el consejo sería ser escéptico a interpretaciones basadas en supuestas macroestructuras encontradas en o entre los salmos, ¿no? Por ejemplo, yo toco guitarra y durante muchos años guiaba en pequeños grupos de jóvenes o de otros sitios. Yo coleccionaba canciones y a veces el orden era alfabético, a veces era más temático, a veces tomaba de esta colección y lo unía con otra colección porque necesitaba más. Quizás un día especial venía y necesitaba solo 5 canciones y son buenos, lo añadimos al final del cancionero. Entonces, si tratas de, en mi caso, de ver una razón por la colección de un cancionero X, sería como imposible de discernir, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características de los autores de los salmos y de los libros. Entonces, dejo a ustedes más o menos leer lo que hay ahí. Es decir, en el primer libro casi todos son de David, ¿no es cierto? En el segundo, una buena parte, 18 de ellos se atribuyen a David, ¿no? Ya en el tercero solamente 1, en el cuarto solo 2, y otra vez en el quinto libro David tiene mayor número de salmos ahí. Entonces, pero interesantemente no está ausente David en ninguno de los 5, ¿no? Entonces, también muchos han tratado de ver el nombre preferido de Dios, ¿no? En el primer libro, Yahweh o Yahvé o Jehová, es la misma palabra, ¿no? Predomina. En el segundo libro, Elohim es mayormente notario, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿No? ¿Han estado ustedes quizás en grupos de cristianos? Algunos siempre dicen Cristo y otros siempre dicen Jesucristo. ¿O han estado quizás en grupos donde oran siempre, Padre nuestro, Padre, queremos esto? En otros es, Señor, Señor, te rogamos por el otro. O Jehová, ¿cierto? Entonces nosotros al orar, al cantar, preferimos ciertos nombres de Dios, quizás por preferencia o por tradición. Quizás lo hacemos más conscientemente, ¿no? Porque es un título o es un nombre especial que usamos. Pero la sugerencia mayor o más común es que diferentes grupos de israelitas en diferentes momentos necesitaban o querían adorar a Dios de ciertas formas. Y siempre simplemente variaba según el contexto, ¿no?
¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Estamos bien? Estamos dando mucha información introductoria y después vamos a ver, a trabajar con la Biblia y ver. Quisiera que alguien lea, a ver, cuando yo hablo de títulos de los salmos, quisiera que veamos juntos algo. ¿Dónde están los títulos anotados? Podemos ver, por ejemplo, en el Salmo, temprano en los Salmos, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en el Salmo 3, ¿quién puede leer el título que viene? No lo que está en negrillo, pero normalmente la letra chica que precede el Salmo. No sé si Ricardo tienes ahí una letra chica sobre el Salmo 3. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Ok, entonces ahí tenemos el autor, ¿no es cierto? Y también un momento histórico muy específico, que podríamos incluso ver en otra parte de la Biblia, incluso el nota a pie de página en mi Biblia dice 2 de Samuel 15 del 13 al 17, 22, ¿no? Entonces nos pone el momento histórico en que David estaba huyendo de su hijo, que estaba tratando de usurpar su trono, ¿no? O igual en el 4, puedes leer nuevamente, Ricardo, ¿cuál es el título ahí en el 4? Al músico principal sobre Neginón, Salmo de David. Ok. En este caso tenemos algunas indicaciones musicales o quizás de uso litúrgico. A veces no sabemos distinguir entre ellos. Algunos de estos nombres sí tenemos datos que podrías buscar en un comentario bueno que podría darte datos o un Biblia de estudio. Y otra vez, Salmo de David. Así que vamos a leer el párrafo que está ahora que hemos visto un par de... yo quisiera leer otro. En el Salmo 92, por ejemplo, nos da otro tipo de ocasión, una ocasión de uso, ¿no? En el 92 dice, Salmo, cántico para el día de reposo. Cántico para el día de reposo. Y empieza el salmo así: buenas alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Algunos toman esto, no como una ley, pero una indicación de la práctica de los israelitas, que probablemente cantaban junto con los sacrificios, en especial el día sabático, tanto de mañana como en la noche. Entonces, pero aquí tenemos, no es así un momento histórico dado, como cuando David estaba huyendo de su hijo, sino es un momento litúrgico, si quieres llamarlo así, de cada semana, ¿no? Es un salmo que se usaba los domingos, ¿no? O los sábados, en el día sabático, en este caso, ¿no? Entonces, ¿quién puede leernos, donde dice ahí, la cuestión de títulos? Todo este párrafo grande. Opción de título. Aunque muchos hoy en día desestiman el valor de los títulos, que en muchos salmos figuran como el primer versículo en el texto hebreo, muchos estudiosos conservadores modernos argumentan que deberíamos prestar mucha atención a ellos y considerarlos como una pista importante de la interpretación de los salmos. Kirchner considera que aunque no sabemos si los títulos son originales y por lo tanto inspirados o no, su conclusión es que lo que importa es su veracidad, en la cual no hay ninguna razón válida para dudar. En cambio, Lockman apoya la posición que los títulos no son originales, pero sí son una ayuda valiosa. Es mejor tratar los títulos no como canónicos, sino como tradición temprana fidedigna. Entonces, su sugerencia práctica para la interpretación es el siguiente:
Debemos dejar que el título del sermón nos informe al principio de la lectura del salmo. No obstante, no debemos manipular la interpretación de un salmo de forma anormal para que se ajuste al título. Ok, entonces, no sé si esto tiene razón, o sea, hay mucho escrito sobre esto que podríamos buscar, pero en otro curso con más extensión. Pero es importante saber, ¿qué hago con este título? ¿Confío en este título o no lo confío? Para que sepan, en la Biblia hebrea, estos títulos figuran como versículo número 1. Así que para los hebreos lo consideraban parte del Salmo, que nos da una idea de la importancia que ellos tomaban con los títulos. O sea, a diferencia de nuestra letra en negrilla, ¿no? Entonces hay que distinguir en nuestras Biblias, por ejemplo, en el 92 donde estaba, en negrilla está alabanza por la bondad de Dios. Esto es de editores modernos, puro y simple, ¿no? Porque el otro acá, otra versión, simplemente dice Salmo 92 sin otra distinción, ¿no? Pero lo que dice abajo, Salmo, cántico para el día de reposo, el debate es este. ¿Son antiguos? Sí. Sabemos que son súper antiguos. La pregunta es, ¿son originales o no? Ok. Entonces, un autor aquí, Kidner dice, no sabemos si son originales o no, pero no hay razón de dudarles. Longman dice que él no cree que sean originales, pero de ser fidedignos, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si son originales, por lo tanto son inspirados por Dios, ¿cierto? Si no son originales, pero son muy antiguos y fidedignos, entonces no son palabra de Dios, pero sí arrojan luz sobre la palabra de Dios, como un comentarista muy antigua, fidedigna. No sé si me explico. ¿Está clara la diferencia? Ahora, el acercamiento, si vas con Kidner y vas con Longman, es casi el mismo. Como no sabes por seguro, ni con Kidner si es la palabra de Dios, pero podría ser, no puedes confiarlo completamente. Entonces, el acercamiento es lo mismo. Básicamente lo tratas, mi recomendación es que lo tratamos como si fuera un comentario muy antiguo y fidedigno sobre el Salmo. En algunos casos nos arroja una buena luz y en otros casos no nos ayuda tanto, porque los términos son tan antiguos que ni sabemos en algunos casos qué significa el término, un masquil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sé si hay alguna pregunta ahí. Entonces, normalmente, porque son en letra tan chiquitita, yo creo que la mayoría de nosotros ni los leemos. Pero, por ejemplo, probablemente no lo haría tanto en la adoración pública, pero en casa, si leo yo o si leo para mi familia, muchas veces si veo que el título o esa parte tiene algo que es entendible para nosotros, lo leo junto con el Salmo, como si fuera parte de ella, para arrojar un poco de luz al Salmo. Bien, entonces dice luego, solo un punto más, en cuanto al término Selah. Varios expertos, se puede ver en Kidner, por ejemplo, según varios expertos, nadie realmente sabe el significado de esta palabra. Dr. Collins sugiere que es mejor dejar la palabra sin traducirse y sin leerse en público. He escuchado muchas cosas, que debe ser un término musical, que debe ser una pausa, que debe ser esto, que debe ser el otro. Realmente si ves a 10 eruditos, tienen 10 opiniones diferentes. Así que por eso elegí estos que dicen realmente, como nadie sabe con seguridad, como es algo que no añade luz, que no arroja luz al Salmo para nosotros, es mejor simplemente dejarlo a un lado, porque dices, bueno, aquí parece que una pausa, bien, pero en otro Salmo parece que no tiene el mismo significado, el mismo uso, ¿no? Aquí podría ser, qué sé yo, que es un refrán, aquí podría ser que es un cambio de voz, pero no es consistente en todos los salmos, así que si conoces otra teoría y quieres levantarlo o comentarlo, podríamos en algún momento, pero mi sugerencia sería de no vocearlo en voz alta cuando usamos los salmos en adoración. Ahora, ya va a ser más interesante. ¿Qué es un género? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un género?
Bueno, género de personas. Vamos por ahí. Tenemos mujeres y hombres, ¿no es cierto? Tenemos diferentes tipos de personas, de clases de personas en este sentido, ¿no? Un género de literatura, ¿no? Es un tipo de literatura. Y alguien dice, bueno, yo no sé de eso, no soy para cosas tan finas, pero lo usamos cada día. Un parte policial leemos distinto a una lista de compras. Y esto es distinto que un manual técnico sobre un nuevo aparato, que es un poema de amor que nos escribió el pololo. ¿No es cierto? Entonces, cada una de estas cosas son géneros y prestamos mucha, pero mucha atención a qué tipo de literatura, qué cosas estamos viendo. Ahora, cuando llegamos a la Biblia, a veces dicen, todo es antiguo, entonces género es Biblia, ¿no? Es un género bíblico, algo así. Y metemos toda la Biblia en el mismo saco, ¿no? Pero no es tan aconsejable esto. Ahora, podríamos decir que todos los salmos son un género, y es verdad. Pero los salmos tienen subgéneros, son 150 salmos. Entonces nos ayudaría un tantito a entenderlos si es que tenían ciertas características o cualidades que los agrupaban, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiar algo y después hacer un ejercicio juntos con la alta tecnología que llevo hoy. Tengo esta magnífica representación acá, vamos a ver. ¿Cuál es? Full screen reading, así sería, algo así, ok. ¿Llegan a leer esto o es mejor más grande? Más grande, ok. A ver. No me permite, no sé cómo manejar esto, a ver. Ya, es mejor así, ¿no es cierto? ¿Está bien así? Ok. Entonces, en el primero, himno de alabanza, dice que predomina la alabanza. Pueden escribir estos así, tal cual si quieren, o en sus propias palabras. Predomina la alabanza. Exaltan a Dios por sus atributos y o acciones salvíficas. O sea, estamos ensalzando en nuestros corazones la gloria de Dios que estamos viendo acá, ¿no? No es darle gracias por algo que ha hecho, sino exaltando a Dios por quién es, ¿no? Y quizás que ha hecho en el sentido salvífica, o sea, el macro, el gran plan de redención, pero no en cosas específicas. ¿Estamos bien ahí? ¿Están bien con el primero? Lamento es un segundo. Ahora, antes de seguir, diferentes autores podrían subdividirlos un poquitín, o sea, un poco diferente, pero hemos elegido este autor para seguir. Lamento, ¿no? Vamos de aquí al quizás como emoción o emoción opuesta. O sea, llegamos con un lamento cuando no sabemos dónde más ir, donde queremos levantar nuestro corazón. Entonces, una expresión de una queja ante Dios, suplicando su ayuda y expresando confianza. Normalmente terminan expresando algo de confianza en que Dios sí va a ayudar, en el caso, ¿no? Y el lamento puede ser tanto individual como comunitario, así que verás en una nota bíblica un comentarista que dice, este salmo es un lamento individual, o es un lamento, no sé si comunitario o corporativo, da mejor sentido en chileno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Comunitario está bien? ¿Es mejor que corporativo? Ok. La idea es que toda la comunidad, todo el pueblo, ¿no? Expresa el lamento de todo el pueblo o de uno, como David, o como el que escribió, ¿no es cierto? Ay, perdón. Con la alta tecnología estoy... Ya. Un tercero es acción de gracias. Es una expresión de gratitud, lo que dice, ¿no? A Dios por motivos más específicos. Gracias por liberarme de tal batalla, o gracias por sacarme de esta enfermedad, ¿no? Tenemos ejemplos bíblicos de este tipo de acción de gracias. Algo más específico que simplemente la salvación o sus hechos. También puede ser individual o comunitario, ¿no? Un cuarto tipo es de conmemoración. Es una memoria o un recuerdo oficial
de uno o más momentos en la historia del pueblo de Dios. Es decir, es un salmo histórico, por decirlo así, ¿no? Está recordando, narrando la historia de Israel. Un quinto tipo podría ser un salmo de confianza. Es una oración que tiene un tono que expresa fe, confianza o seguridad en Dios. Eso predomina. Y hay dos más. Un salmo sapiencial o de sabiduría que expone o ilustra el camino de vida que Dios bendice o, en su contrario, el camino que Él maldice. Y finalmente salmos reales que pueden ser de David o simplemente mesiánicos, centran en una actividad o evento de la vida del rey de Israel. Normalmente, depende de cómo defines el grupo. ¿Okay? Y esto podemos incluso sacar copias o buscar el libro en otro momento, pero cuando hablo del autor Longman, viene de su libro Cómo leer los salmos, una introducción a la poesía hebrea, realmente es una introducción a los salmos, y realmente es delgada, como pueden ver, pero muy buena, muy buena, y tiene, por ejemplo, todo un capítulo sobre los géneros, y expone qué son estos 7 tipos de géneros, tiene otro capítulo sobre la poesía hebrea y cómo interpretarlo, etc. Otro capítulo sobre la interpretación cristocéntrica de los salmos, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, van a referir a sus apuntes en un momento. Entonces, en la otra parte de la hoja, en el otro lado, Por ejemplo, un salmo que uno encuentra, por ejemplo, el tema del perdón o cuando... exacto, Salmo 51, algo así. exacto. Es como lamento, o sea, ahí entraría como el lamento. Podría ser como... ¿cómo te explico? Algunos se traslapan, ¿no? Son como círculos de un diagrama Venn o algo así. Entonces, en el otro lado ven también otras categorías de salmos, ¿no es cierto? Hay cánticos de Sión, salmos penitenciales, que es como la clásica, donde entra ahí el Salmo 51. Salmos litúrgicos, porque hay mucha va y ven de diferentes cantantes y cosas así mencionado, por ejemplo. Salmos de imprecaciones o maldiciones, donde está llamando a Dios a maldecir o castigar al impío, ¿no? Hay salmos que mencionan la vida después de la muerte, salmos del Jalel de Egipto, cánticos graduales y salmos finales de Aleluya, ¿no? Todos en la página 4 al final, F, otras categorías de salmos, ¿no? Ahora, antes de ir allá, ven conmigo la nota al pie de página en la página 3. ¿Sí? La letra chica. Dice, sin embargo, aunque uno le gustan las categorías de Longman, el autor Collins nos advierte que debemos notar bien que estas categorías no son intrínsecas, es decir, no son basadas en el texto hebreo ni en su cultura. Diferentes expertos clasifican de formas distintas y algunos salmos que no encajan bien en una sola categoría. Sin embargo, es útil clasificarlos así para el estudio, así que podemos saborear varios tipos de salmos sin tener que examinarlos todos. Entonces vas a ver variaciones en la clasificación de salmos siempre. Ok, entonces vamos a usar estas categorías y quizás voy a poner esta otra vista para que lo tengo en, a ver, ¿cómo era? View, full screen reading. Opción 2. Ok, ahí están entonces una referencia que también tienen. Y en la otra página, la página 4, dice ejemplos de los 7 géneros de salmos. Aquí en la clase vamos a ver 4 salmos y tratar de clasificarlos. Y después en la casa
Vamos a ver, entonces vamos a Salmo 1. Si alguien podría leerlo para nosotros en voz alta y vamos a tratar de clasificarlo un poco. A ver, ¿quién tiene a la mano una Biblia? Ricardo, ¿tienes? Por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Okay, excelente, gracias. ¿Qué piensan? ¿Qué características tiene que quizás podría encajar en uno o más de estos? Sapiencia. ¿Sapiencial? ¿Por qué? Porque está hablando de sabiduría. Bienaventurados los que no hacen, los que no van en camino de mal. Está diciendo, si haces esto, te va a ir bien. Ok, correcto. O sea, las dos figuras, ¿no? El que anda según los consejos de Dios y el que es rebelde esto, ¿no? Entonces, encaja muy bien en lo que sería un salmo sapiencial. Entonces, pueden poner un 1 ahí para el salmo 1 en la primera raya o cualquiera de esas rayas ahí en la línea 6, en las sapienciales. Otros dos ejemplos son el 49, el 112, el 1 y uno de sorpresa que van a descubrir en casa. ¿Sí? 49, ¿qué más me dijiste? Ahí está, en las notas, en la línea 6 aquí en las notas, bajo sapiencial. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ahí ponga un 1 para que tengan otro ejemplo de un salmo sapiencial, ¿no? Y estos no son listas exhaustivas, obviamente, porque podríamos añadir más, pero son ejemplos, ¿sí? Vamos a leer juntos el Salmo 103. A ver, es un poco más larga, pero vale la pena quizás podemos leerlo por turnos. Entonces, déjenme ver aquí. Entonces voy a prestarles a ustedes también mi Biblia. Voy a buscar una Biblia acá en mi... ¿Perdón? ¿Hay más Biblias acá? Oh, maravilla, qué bueno. ¿Es una iglesia? ¿Qué cosa? ¿Alguien más quiere una Biblia? Traducción en lenguaje actual. Está bien. Como quieran. ¿Alguien más quiere? ¿Tienen? Ok. Entonces, adelante. Quizás leamos unos cuantos versículos cada uno, empezando con Johan y sigan allá. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. El 11, creo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestro pueblo. Como el padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Sigue, Johan. El hombre como la hierba son sus días,
florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová afirmó en los cielos, no. Jehová afirmó en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Esto es. Alabanza y no alabanza. ¿Ahora mío? ¿Ya? ¿Estamos bien? Terminaron porque estaba en una versión súper diferente, ¿está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, estaba realmente con mismo sentir, pero muy diferente. Ya, entonces, ¿qué sería? ¿Qué tipo de alabanza? Ok, ¿por qué alabanza? Yo creo que está mezclado ¿Entre? entre alabanza, sapiencial y acción de gracia. Ok. ¿Qué elementos podríamos ver de acción de gracia, de sapiencial? Alabanza, alaba alma mía Jehová, como parte y como termina. Ujú. Bendice alma mía Jehová, ¿verdad? Y porque después de hablar de la bendición, de que tenemos que bendecir a Dios, Ujú. él dice por qué tenemos que bendecir. Ok, correcto. Eso implica que también es sapiencial, creo. Ok, Tal vez me estoy enredando. podría ser. Ok. Y al darnos cuenta de quién es Dios y por qué lo estamos alabando, da gracias. Ok. Ok. También hay un versículo que también podría, tiene un elemento de conmemoración, que es el versículo 7, Ya. cuando dice dio a conocer su camino a Moisés y reveló su obra al pueblo de Israel. Ok, exactamente. Entonces sí, hay como cachitos, elementos de cada uno. Y por ejemplo, si si este tipo de hablar predominaría el salmo, entonces yo creo que muchos lo clasificarían así en una de conmemoración o histórico, ¿no? En general, yo creo que clásicamente este probablemente está como himno de alabanza en lo clásico, porque aunque mencione y da gracias por diferentes cosas, mayormente son cosas generales que son verdades en todo momento para todo el pueblo de Israel o todo el pueblo de Dios. Es decir, no es porque me sacaste de esta situación difícil contra el rey tal o me diste salud el año pasado y ahora estoy bien otra vez. Es algo no genérico, pero es algo de las grandes obras, ¿cómo se llama? Exaltadas por sus atributos y acciones salvíficas, ¿no? Sus grandes obras de redención. ¿Okay? Entonces, pero no hay nada malo en una clasificación que, o sea, si tú apoyas tu clasificación, más bien es una ayuda para uno. Al acercar al salmo y decir, bueno, ¿cuál es el tono de este salmo? ¿Cuál es el sentir de este salmo? ¿Es penitencial? ¿Es de alegría? ¿Es de lamento? ¿Cuál es el contexto, no? Obviamente hay cosas que podemos ver. Ok, entonces vamos a buscar otro salmo. Ahora, digo salmo, pueden ser dos. El salmo, lo que nos toca ahora, estoy con dos versiones de mis notas, sí, el 42 y diría a la vez 43, ¿por qué? Porque tienen un refrán que es casi la misma en los dos salmos y muchos piensan que fue un solo salmo al escribirlo, que luego se dividió en dos.
No es tan importante esto, pero es interesante por lo menos. ¿Los dos terminan igual? Sí, o sea, hay tres veces que tienes como un coro o un refrán que va repitiéndose durante, o sea, a lo largo de... Como una estrofa, sí. exacto, exacto, esa es la palabra. Entonces, bien, voy a empezar leyendo y también quiero que veamos cuál es el sentir, cuál es el tono de este salmo, ¿no? Ups, pensaba que estaba en el NBI, estoy en el NIV, que va a ser en otro idioma. Zip. No importa. Santa Biblia, ahí está. Ok, ahora sí. Dice, estoy leyendo del NBI esta vez, dice capítulo 42, al director musical masquil de los hijos de Coré. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Señor y mi Dios. Entonces hasta allí el primer refrán o la primera coro o estrofa, ¿no? Me siento sumamente angustiado, por eso mi Dios pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Le digo a Dios, a mi roca, y otra vez este refrán, ¿no? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto, oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Alguien continúa leyéndonos el 43 completo. ¿Quién tiene? ¿Quieres, Trinidad? Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bien. Ok, entonces tenemos este coro, este refrán 3 veces, casi igual, con pequeñas variaciones. Entonces por eso piensan que probablemente fue un solo salmo en el original. Ahora, ¿qué tipo de salmo sería esta? O estas. Un lamento. ¿Por qué un lamento? ¿Qué características tiene ahí de...? Yo diría confianza, ¿no? Porque a pesar de las quejas, tenía la confianza en Ok, Dios. podría ser. Dentro del lamento también está la característica que al final igual expresa confianza. Ajá, también. Sí, entonces, clásica... Que pide ayuda, en el fondo que igual suplica su ayuda y deposita la confianza. Claro, sí, en la pequeña definición que pusimos, que no es completo, pero una queja, una inquietud ante Dios, ¿no? Suplicando su ayuda y también expresando confianza, esas tres cosas. Probablemente individual en este sentido, ¿no? Porque es personal entre
la persona de Dios. Ahora, más adelante, ahí abajo, si vamos concuerdo contigo, Johan, que sí hay elementos ahí de confianza, pero si vemos los otros de confianza, normalmente son casi sumamente positivas en digamos, en todo el Salmo. Es confianza, 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 a pesar de esto. No hay un tono de pesar o de queja o de, ¿cómo se llama? Así. Entonces vamos a ver, aquí dice Longman, es una estructura típica del lamento, pero pongo típica entre comillas. ¿Por qué? Porque no sé si encuentro ni uno que tiene todas las características y tal cual en su orden. Pero en lo típico, estas cosas son características de un lamento. Una invocación pidiendo la ayuda de Dios o invocando a Dios. Una súplica pidiendo su ayuda. Expone sus quejas. Una confesión de pecado o una aseveración de inocencia. Muy interesante ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si los adversarios son súper malos y en comparación con ellos, él se ha portado con integridad ante Dios, a veces encontramos el salmista diciendo, pero yo, Señor, he caminado en rectitud ante ti. Que siempre me chocaba un poco porque casi nunca pienso decir esto ante Dios, o sea, aseverando que yo soy bueno o que he hecho bien. Pero la idea es que en comparación con la extrema maldad de lo cual está enfrentando, realmente uno es infiel, impío, rebelde abiertamente contra Dios y él ha tratado de seguir los caminos de Dios. Entonces es el contraste, ¿no? Luego, maldición de los enemigos, a veces, ¿no? Diciendo que caiga el juicio de Dios sobre ellos, ¿no? A veces dice el salmista. Y 6, confianza en la respuesta de Dios. Y a veces al final hay como un himno, una bendición, una alabanza al final. Ahora, vemos algo de eso. Además, Longman tiene una ayuda en su capítulo sobre los géneros. Quería leerlo, ¿no? Así, dice, el salmo de lamentación es el grito del salmista cuando está angustiado y no tiene hacia dónde dirigirse, más que a Dios. Descubrimos 3 tipos de quejas según leemos los salmos de lamentación. 1, el salmista está preocupado por sus propios pensamientos y acciones. 2, se puede quejar de las acciones de otro contra él, entre comillas los enemigos, ¿no? 3, puede estar frustrado con Dios mismo, ¿no? Entonces, está preocupado por su propio pensamiento o acción, está preocupado, puede ser por la acción de otros contra él, sus enemigos, por decirlo así, o puede estar frustrado con Dios. Estas son 3 personas con las cuales podría estar quejando, ¿no? Ahora, ¿encontramos alguna de estas quejas o algunas situaciones en los 2 salmos que leímos ahora? Encontramos un salmo en que él, o sea, una parte en que él está preocupado por su propio pensamiento o acción. Claro. ¿Por qué te abates, oh alma mía, te turbas dentro de mí? ¿No? Está preocupado por su propio pensar interno, quizás, ¿no? Su propio estado de ánimo o forma de pensar, ¿no? ¿Qué tal enemigos? ¿Vemos algún indicio de queja contra enemigos en estos salmos? 42, 43. Hay una referencia, léalo si es que encuentras. Exacto, ¿no? Entonces, y los que dicen, ¿dónde estaba la otra parte también? A ver. ¿Perdón? ¿La opresión del enemigo? Ajá. Sí, exacto, en el 9, 42:9. Y le digo a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Ya. Y en la otra situación, leímos ahora, ¿no? Está preocupado con Dios, a veces el salmista, con las acciones mismas de Dios, y está ahí en el 9:1. Le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? Entonces, en este par de salmos, en conjunto, o el mismo salmo, si quieres verlo así, tenemos
tanto quejas o lamentos sobre su propio pensar y actuar, quejas o lamentos en cuanto a los externos, ¿no? De enemigos o los que le oprimen, y también una queja contra Dios. Parece que a él en este momento que Dios le ha olvidado, ¿no? Entonces, Longman dice que un lamento se caracteriza muchas veces por este tono de queja o lamento. O sea, no entiendo, Dios. No entiendo mi acción o la acción de los demás o tu acción, ¿no? O una combinación de las tres cosas. Y los lamentos son numerosos en los salmos. Y eso nos anima, creo yo, porque no lamentamos cosas día a día en nuestras vidas. O sea, a veces son quejas pequeñas sobre cosas que no son nada, pero otras cosas son serias. Lamentos sobre, qué sé yo, relaciones quebrantadas, sobre un mundo quebrantado, sobre nosotros, una lucha interna que nosotros siempre tenemos, en nuestra perspectiva, en cómo Dios está respondiendo o no ante nuestra situación, ¿cierto? Entonces nos ayuda mucho los salmos y vamos a hablar de eso un poco más adelante. ¿Alguna pregunta ahí en cuanto a los lamentos? Entonces, no es muy estricto, no es que tiene que tener todas esas cualidades, y es un poco complejo la situación de un lamento, porque tiene tiene invocación, tiene alabanza o bendición al final, así que es muy, se conoce por el conjunto de estas características más que una sola característica. ¿Estamos bien? Sí. Tengo una pregunta, pero tal vez no es de la discusión que está haciendo ahora, sino ¿Ya? tú decías que no se puede determinar a ciencia cierta por qué los salmos están donde están, Ya, o el orden. correcto, sí. Entonces, en términos de contexto literario, ¿cómo se toma solamente el contexto del versículo que vamos a interpretar? ¿O también podemos tomar el contexto de los salmos anteriores y posteriores? No, buena pregunta. Entonces, normalmente los que estaban en la clase de hermenéutica o han hecho otras clases en que interpretan las escrituras, ¿no? Lo que dice Hugo está muy bien, que interpretamos la Biblia por la Biblia y normalmente vamos en el contexto con círculos concéntricos, lo que está más cerca del texto y después, ¿no? En este caso, los salmos, según yo entiendo y la mayoría de los eruditos, no hay un contexto. No se puede decir que, a ver, el Salmo 16 estamos analizando, así que vamos a considerar como el 15 y el 17 como su contexto anterior por ser. No funciona así con los salmos. Pero sí hay un contexto en un sentido, quizás contexto por género, para ayudarnos a entenderlo por lo menos. Hay comparaciones. A ver, si yo estoy con un salmo real, que puedo especificar un poquito el propósito porque está en el texto. A ver, esto parece una ceremonia de coronación, por decirlo así, ¿no? Puede haber otro salmo que también es de este ejemplo o otro tipo de ceremonia para el rey. Bueno, algún otro texto del Nuevo Testamento comenta sobre este tipo de salmo o otro semejante. O sea, el contexto es mayor. El contexto es el pueblo de Dios, es la historia de Israel, y quizás el contexto de género incluso, pero un salmo realmente es como un mundo para sí, pero dentro del contexto del pacto del pueblo de Israel. O sea, Sí. nos saltamos los capítulos anteriores. Exacto. Sí, al contexto pactual de la Biblia. O un contexto también podría ser por autor, ¿no? Porque dijimos en otros momentos, a ver, si estoy analizando una carta de Pablo, el hablar de Pablo, el actuar de Pablo, tiene ciertos vocablos, él refiere de ciertas formas en las escrituras. Entonces, yo puedo decir, bueno, cuando Pablo dice carne, en tal contexto está hablando de carne real, física, pero cuando está hablando de carne así, está hablando de la carnalidad humana. Entonces, yo puedo interpretar Pablo por Pablo, ¿no? Entonces, si sé que un salmo es de David, entonces quizás esto me ayuda por la autoría, ¿no? O en otro salmo de David también tiene una frase muy similar y me ayuda a interpretar este salmo también, ¿no? Este tipo de contexto, pero no un contexto así anterior y posterior. Por lo mismo que dijimos antes, que es una colección de canciones y con pocas excepciones como el 43
42, 43, diría que sí podríamos decir que los dos forman un contexto, porque es posible o probable que fueron un solo salmo en un inicio, ¿no? Si no, por lo menos compartan un coro, podríamos decir esto. Y si comparten un coro, entonces tienen que ser de tema semejante, ¿no? Bien. Ok. Entonces tenemos 103 puesto ahí en la línea 1, ¿no? Con himno de alabanza. Tenemos el 42, perdón, debe ser 42 y 43. Yo creo que tengo una falla de ortografía ahí, ¿no es cierto? Quizás eso les despistaba a todos. ¿No el 3? No, a ver, 42 y 43. En vez del 2. En vez del 23, Claro. Entonces el 23 es 43. Si a lo mejor estaba, ya todo el mundo estaba ahí preguntándome, ¿por qué? Sí, el 42, 43 estoy tratando como una unidad ahí y va en la línea del lamento. Entonces, si cuentan los vacíos que tienen ahí, tienen un vacío en cada tipo, ¿no es cierto? Todavía. Y tienen también 7 salmos para leer en casa. Entonces, según Longman por lo menos, estos 7 salmos deben encajar más o menos en uno por cada tipo. ¿Tiene sentido? Entonces voy a leer el 6, analizarlo y decir, bueno, el 6 yo creo que es este tipo de salmo. Y después el 16 y así. Y debe ser una por línea. Pero no te frustras. Si realmente tú crees que va en otro lado y no hay línea extra, ponle ahí y pon tu notita. Yo creo que va aquí porque sí, porque tal y cual. Está bien. Podemos conversarlo, está bien. No es así una ciencia específica. Ya hablamos de las otras categorías, de la estructura de los lamentos. ¿Estamos bien ahí? Ok. Entonces, ¿queremos tomar un pequeño break? ¿Necesitan estirar las piernas? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya. Muy bien. Entonces, estamos ya en la parte plus, en la parte extra. Normalmente en este curso es una panorama y no vamos a profundizarnos tanto, pero los salmos son tan importantes que quería dar unas posibilidades adicionales, ¿no? Entonces, estamos en la página 5 de sus contextos, ¿no? Mi alemán es muy pobre, a pesar de que mis abuelos eran de allá. Entonces dice, la expresión alemán Sitzenleben refiere al contexto original en la vida de Israel, del cual surgen los salmos. Al buscar un marco o escenario original para el uso de los salmos, los estudiosos han sugerido varias posibilidades, ¿no? Entonces vamos a ver las 3 clásicas, ¿no? Es decir, salmos, ¿para qué fueron usados, no? Estamos volviendo a esta pregunta, ¿no? En el primero es festivales religiosos o anuales. Entonces ahí pueden escribir festivales religiosos anuales. Y hay varios, mayormente alemanes, que van en ese sentido, ¿no? De que cada salmo tenía su contexto. Esto fue para el festival, esto para la primera cosecha, la última cosecha, para la coronación del rey, para esto, para el otro, ¿no? Ante esto, otros dijeron, no es tanto solo para estos eventos, sino es para devoción individual. Ahí va, por ejemplo, Young, J. Young, ¿no? Devoción individual. Y una tercera, y otros también. Y una tercera posición que es para la adoración pública, ¿no? Entonces, festivales anuales, devoción individual, adoración pública, ¿no? Entonces, ahí va Longman, Collins, Edwards, Kidner, etc. Entonces, ya por los apellidos puedes descubrir más o menos por dónde voy yo. Pueden leerlo en casa. Es importante, ¿por qué? Porque nos da un contexto, ¿no? Si leo un salmo y pienso que fue algo religioso escrito en un contexto para un festival ritual que ocurrió una vez o que ocurre cada año, tiene un sentido, pero tiene otro sentido completamente si es un poema personal religioso para mí, y tiene otro sentido si fue un poema de adoración pública en que siempre estaban adorando al pueblo de Dios con esto, ¿no? Son 3 cosas distintas. Léanlo en la casa y la pregunta de reflexión al final, ¿de qué manera influye este concepto del uso original de los salmos en nuestra lectura, interpretación y uso de los salmos hoy en día? ¿No? Es la pregunta de aplicación que podemos conversar la próxima semana. Entonces estamos
más o menos bien ahí. Parece como algo técnico, pero realmente sí influye de cómo ves los salmos. Ahora, los salmos como escritura. Aquí vamos a otro punto de interpretación, ¿no? Voy a leer. Dice, es importante recordar que la Biblia presenta los salmos como escritura. Ahí va la raya ahí, escritura. Estamos en la página 6, ¿no? Y por lo tanto, de divina inspiración y son autoritativos. Ya vimos que Cristo y los primeros cristianos aceptaban los salmos como la palabra inspirada de Dios, en Lucas 24, por ejemplo. Pero es cierto también que los israelitas consideraban los salmos como inspiración divina. Sí, ¿no? Podemos ver esto en Crónicas 25, 1 al 7, donde la relación entre las palabras profetizar y vidente indican que los hijos de Asaf y otros oficiales, entre comillas, no solo entonaban salmos inspirados, sino los componían. Entonces, un punto menor, pero es decir, tanto Cristo como los escritores del Nuevo Testamento, como los israelitas mismos consideraban los salmos como escritura divina, ¿no? Entonces, la pregunta para nosotros es cómo deben funcionar como escritura. Dr. Collins, uno de mis profesores, trataba de contestar esta pregunta así, ¿no? ¿Cómo debe funcionar esta escritura en nuestras vidas? Primero, los salmos, hay que ponerlo en algo que comunica, expresan y moldean nuestra fe y emociones ante Dios. Expresan y moldean nuestra fe y emociones ante Dios. Y la próxima sección es toda una cita. Hay un número de maneras en que los salmos funcionan o deben funcionar como un modelo para la adoración pública hoy. En el primero es este. Primero, su mismo contenido sirve de guía. Vemos más adelante que nos proveen como un vehículo adecuado y apropiado para llevar la gama completa de experiencias de nuestras vidas ante Dios en oración, alabanza y sumisión. ¿Qué quiere decir? Que los salmos guían la forma en que podemos adorar. No tenemos que ni usar las mismas palabras, pero viendo las palabras de otros, de cómo otros han adorado, también da como un modelo para nosotros. Los siguientes dos puntos son importantes también. Si no sentimos las cosas que escribe el salmista, necesitamos aprender a sentirlo. Y lo haremos cantando en fe, reverencia y sumisión. Es decir, a veces quizás nos choca condenar al malvado y orar por la condenación del Señor del impío. Pero los salmos lo hacen, ¿no? Entonces estoy hablando de los salmos imprecatorios, que son difíciles de entender y de asumir, como yo puedo. Pero hay maneras y hay reglas de hacerlo, y podríamos hablar otro día. Pero hay un sentir que si alguien se opone públicamente al Dios verdadero, ¿no? Y esto es su posición pública y oficial, entonces hay no en personas individuales. Nuestro corazón debe ser por el arrepentimiento del individuo siempre, ¿no? Pero como estructura, como institución, si una institución o estructura se opone a Dios, podemos orar que Dios juzgue, cambie esta institución o esta estructura, ¿no? Para que se arrepienta ante el Dios verdadero, ¿no? Entonces, qué sé yo. Hay otros quizás en el momento no sientes alabanza para Dios, pero el Salmo puede expresar. Entonces, en el tercer punto ahí dice, nuestra oración pública no solo expresa lo que creemos, también da forma a la manera en que una comunidad cristiana cree y siente acerca de Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Ejemplo, hay canciones de adoración hoy en día, que no son salmos, son modernas, ¿no? ¿Cuál es esta que va? Tú eres mi respirar. O sea, que cada respiro que tengo, alabo a ti, Señor. A ver, paréntesis, ¿es verdad? No es verdad, ¿cierto? Entonces, si en este momento no estás
sintiendo o actuando así, en tu mente o en mi mente, ¿qué hago? A veces añado un pequeño paréntesis internamente, no lo canto externamente. Señor, que sea así. Esta es la verdad mía. Que cada respirar mía sea así, ¿no? Entonces, a veces las canciones no reflejan lo que es verdad de uno, sino lo que debe ser la verdad. Entonces, en ese sentido son formativos. No solo reflejan lo que siento en un momento, también forman lo que debo sentir y lo que debo creer y lo que debo hacer. No sé si esto tiene sentido, pero tenemos que ser muy honestos ante los himnos, ante los salmos, ante los cánticos modernos incluso, de si realmente estamos cantando la verdad. Y cuando no concuerda lo que estamos cantando con la verdad de nuestras vidas, entonces o es momento de confesión o por lo menos de reconocer que no es siempre así, Dios. Que sigas formando mi corazón, mi cantar, para que sea. Entonces por eso en algunos momentos expresan nuestra fe y emociones y otros momentos moldean o forman o transforman, ¿cierto? Por eso está dirigido así. En el punto 2 dice, los salmos ayudan al pueblo de Dios a reflexionar, aplicar y gozar de la verdad. Reflexionar, aplicar y gozar de la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Dice, como el manual de adoración pública, los salmos instruyen al pueblo de Dios en su verdad, pero no principalmente exponiendo nueva verdad, sino los salmos ayudan al creyente a reflexionar sobre la verdad, gozar de la verdad y aplicar la verdad. Luego dice, el Pentateuco y escritura didáctica en general conllevan cierta prioridad. Debe ir ahí en el blanco. Prioridad hermenéutica. Proveen el marco en que los salmos son correctamente entendidos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Para dar una ilustración, en Lucas 4 podemos ver la manera en que Jesús no dejaba al diablo utilizar un texto, en este caso Salmo 91, del 11 al 12, para suplantar un pasaje autoritativo del Pentateuco. Podemos verlo, si quieren, para... ¿Dónde dejé mi Biblia? Ah, con otra persona ya. Entonces... Ya, entonces léalo, está bien, tenlo y léalo. Lucas 4, del 9 al 12. Alguien léalo para nosotros. Lucas 4, del 9 al 12. Entonces, la idea aquí, mientras estamos buscándolo, es los salmos no pueden dar nueva revelación porque son la palabra de Dios, pero normalmente están reflexionando, gozando, aplicando lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces Lucas 4, del 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ahí obviamente podemos hablar de contexto y de ser apropiado, de aplicar la palabra. Obviamente el diablo estaba mal aplicando. La palabra es la palabra y era verdad, pero estaba mal aplicando la palabra. Y Jesús encontró una prioridad en un texto del Pentateuco, un texto de ley, antes de... Entonces él sabía, si la ley dice no tientes a tu Dios, entonces estoy entrando a transgredir esta ley, entonces no voy con la aplicación del diablo del Salmo, sino voy con mi entender del Deuteronomio, ¿no? Entonces esa es la idea. A ver, pueden leer la otra parte, pero a lo que tú decías también, Hugo, ¿cómo interpretamos los salmos? Hay muchas más pautas que esto, pero Dr. Collins nos da 4 preguntas, ¿no? ¿Cuál es la estructura del salmo, incluyendo palabras clave? Es decir, verlo poéticamente, ¿no? A ver, tiene 4 estrofas, parece que va aumentando su argumento o su reflexión, tales palabras se están repitiéndose, verlo por lo que es, ver el texto, estudiar el texto. En la clase de hermenéutica hablamos de observación del texto. Entonces, en este caso es un salmo, vamos a observarlo por la poesía que está, ¿no? Observar el texto detenidamente, ¿no?
Ahora, ¿qué tipo de salmo es? Eso dentro de la pregunta es, ¿qué género, no? ¿Qué género de salmo estamos usando y qué luz arroja esto? La tercera pregunta es, ¿cuál es el trasfondo teológico histórico de Israel? Es decir, el marco interpretativo que presupone este salmo y cómo está evocado, aplicado y quizás desarrollado. Es decir, este salmo fue escrito por un israelita para una congregación del pueblo de Dios en un tiempo dado en Israel. ¿Qué nos dice? ¿Qué luz arroja este contexto histórico del pacto sobre el salmo? Y 4, ¿por qué está este salmo en el manual de adoración pública del pueblo del pacto? Y en este último punto quisiera comentar más con lo que dice Dr. Collins. Dice, debe ser claro que yo ubico la aplicación, esta palabra ahí, la aplicación teológica de los salmos para mí en continuidad con el pueblo de Israel. Por supuesto, no de manera étnica, pero como uno injertado en y partícipe en la rica raíz del olivo. Romanos 11. Eso significa que los salmos deben significar lo mismo a mí que significaron a un israelita fiel, permitiendo por el desarrollo en la historia de la redención. Después de todo, yo igual que ellos participo en el divino pacto de la gracia y uno de los privilegios principales de tal participación es la adoración pública, que es el portal entre el cielo y la tierra. Entonces, es un dicho fuerte, pero está diciendo la aplicación básica de un salmo debe ser lo mismo para mí que fue para un israelita. Pero dice, obviamente, considerando la evolución de el desarrollo, mejor dicho, ¿no? de la historia de la redención, ¿no? Ellos estaban antes de Cristo, nosotros después de Cristo. Quizás si estamos hablando de la adoración en el templo, ya no hay templo, porque sabemos que Cristo ha cumplido y hay un templo en el cielo ahora, etc., ¿no? Entonces, hay ciertos cambios. Quizás está casi hasta llegando a ser hasta exagerado la cita, pero es para contrarrestar otra actitud, que es, leo el salmo fuera del contexto, quiere decir, Dios es mi pastor, esto es porque, qué sé yo, porque los pastores son muy hermosos y fuertes, qué sé yo, o sea, completamente descontextualizando lo que dice y no viéndolo dentro No necesito pastor. ¿Perdón? No necesito pastor, por ejemplo. Sí, o algo. O sea, uno lo podría... Exacto. No necesito que alguien me pastoree, por ejemplo. Exacto, o viéndolo simplemente entre tú y Dios y como que no hay historia, no hay contexto, no hay pacto, no hay nada por el lado. Es decir, es una poesía más, es una poesía de amor para mí. Dios y Dios conmigo, ¿no? Entonces, nos hacemos como un gran favor si podríamos decir, si yo fuera israelita, escuchando esto o cantando yo mismo este salmo, ¿qué entendería yo? Y si puedes contestar esto y después hacer la pequeña salto de aplicación para hoy en día, estás bien. Primero tienes que entenderlo como israelita lo hubiera entendido. Esa es la idea. Y sabemos esto por la escritura en general, pero los salmos como son poesía y como llegan a las emociones, estamos con la tentación de hacer este salto sin considerar el contexto. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, Dr. Loriani también hace unas clarificaciones que son como repetición, pero en otras palabras quizás nos ayudan. Dice 3 formas en que los salmos pueden impactar nuestra vida. Dice, oraciones bíblicas nos enseñan cómo orar. ¿Sí? Nos enseñan cómo orar. Oraciones bíblicas profundizan nuestra adoración, tanto pública como privada. Oraciones bíblicas nos enseñan a relacionarnos de manera honesta con Dios. No sé si ha llegado un momento, no, yo no puedo orar así, yo no puedo decir esto a Dios. Si nos damos cuenta de qué tipo de oraciones existen en la Biblia, los salmos siendo quizás el mayor cuerpo de oraciones de toda la Biblia, hay oraciones de todo tipo, de queja, de casi enojo contra Dios, que son escritura inspirada.
Entonces podemos tener la confianza de expresar las emociones que están. Obviamente hay la cautela de saber ante quién estamos expresando esas emociones y por qué, y en qué contexto, ¿no? Ahora vamos a ir muy rápido, o no sé si debo saltar quizás este punto para la próxima. Yo creo, ¿no? Para respeto. Son las 10, yo creo. Entonces la parte de poesía hebrea vamos a ver. Me voy a darles los blancos, ¿les parece? Para que lo tengan y lo puedan estudiar mejor. Pero no vamos a trabajarlo. Hasta la próxima. Entonces, ¿cuáles son las dos características principales de la poesía hebrea? ¿Alguien sabe? Puede dar un intento, uno que empieza con I y otro con P. Si digo, el Señor es mi roca, o el Señor es mi pastor, esta es una imagen, ¿no? Entonces, imágenes, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos en la misma? ¿No? Ok, imágenes, ¿no? A través de imágenes bíblicas, ¿sí? Y la P es paralelismo, ¿no? Paralelismo. Ok, entonces podemos pensar luego en imágenes de los salmos, les di unos, ¿no? La roca, el pastor, muchas imágenes en los salmos. Tres tipos de paralelismo, ¿no? El primero es, y se fue de mi mente. Se fue. Tengo otro que es más complicado aquí frente a mí, por eso no puedo pensar en el otro. Que es como sinónimo. No, o sea, ese es el... si escriba por ahora sinónimo, porque voy a pensarlo en otra frase luego, ¿no? ¿Estás pensando en paralelismo? Sí, hay tres tipos de paralelismos. Y no sé si va a colaborar la... ¿Perdón? Claro. Es paralelismo sinónimo o sin... Por ejemplo, para ayudarte a recordar, no sé si esto ayuda, pero hacer imagen quizá. Tu palabra es una lámpara en mi pie, una luz que alumbra. Exacto, o sea, yo sé qué es, pero es, o sea, tres tipos. Hay antitético es el segundo y el tercero es sintético. Estoy tratando de pensar en el primero. Entonces, la B es antitético. ¿La primera? La B, la segunda. Antitético, es decir, el antítesis de algo, el opuesto, ¿no? Entonces, antitético es la B. La C es sintético, es decir, un síntesis, ¿no? Y la A es como el sinónimo, pero no me acuerdo la palabra clásica ahí. Sinonimínico. No sé, voy a buscarlo. ¿Perdón? No sé, ya. Ponga sinónimo por ahora. Entonces la idea es esta. Ya. ¿Perdón? Quizás, voy a buscarlo, ya. Ahí tengo una enumeración fallada ahí, de ser 1, 2, 3, 4, no 1. Entonces, estos 4 pueden leer estos ejemplos de salmos y tratar de ver cuál tipo es. Si es que se repite la misma idea, si es que no, perdón, yo estaba al revés con las definiciones. Ay, perdón. La B es la C y la C es la B. El primero es sinónimo, la B es sintético y la C es antitético, ¿no? Por la definición, perdone. La segunda frase añade algo, es sintético. Y la segunda frase que contrasta con la primera es antitético. ¿Cierto? Es como sinónimo, síntesis y antónimo, ¿no? Es la idea. Ok. Voy a buscar las palabras exactas la próxima, lo siento. Esto es muy importante, lo que a continuación. 2 características casi ausentes en la poesía hebrea. ¿Qué serían? Que no se encuentra en la poesía hebrea, que hay en la española y inglesa, por lo menos. En internet sale paralelismo sinónimo nomás. ¿Sinónimo? Ok. Sí, expresar dos veces la misma idea con palabras distintas. Bien, sinónimo, ponga sinónimo. No hay una No hay una palabra especial. Ok, muy bien. O sea, además, pero acá en internet sale
Me parece bien. Sinónimo, antitético y sintético. Bien, entonces hay 4 ejemplos, sí que es trampa, ¿no? Uno se repite. Entonces en esos 4 ejemplos en la casa pueden buscar cuál es cuál. ¿Ok? ¿No será y- como reiteración? Perdona que me quede la reiteración es la idea de la... a la pegada, ya. Ya. ¿Ok? Ahora, y la segunda frase o la segunda línea es como no tan preciso tampoco, porque a veces son bíconos la mayoría que son 2 frases, a veces son tríconos que son 3 y a veces son más, que es como el cuarto ejemplo ahí, que son 4 líneas. Pero para dar una definición corta, ¿sí? Ahora, 2 características casi ausentes en la poesía hebrea. ¿Metáfora? No, en metáfora sí hay, la métrica. Okay, no hay una forma ta 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 como que es un limerick me parece, ¿no? Entonces tampoco hay patrones de rima estricta, claro, no hay ni métrica ni rima que es en la poesía inglesa es clásica. Y algo ocurre también en la poesía en español, ¿no? Rima bastante y métrica dependiendo de qué tipo de poesía, me parece, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, ¿por qué importa eso, no? La pregunta otra vez. ¿Puede usted pensar en un gran beneficio que recibe el lector moderno por el hecho de que las características principales de poesía hebrea son el paralelismo y el uso de imágenes y no la métrica y la rima? ¿Qué beneficio recibimos? Ya que no leemos hebreo la mayoría. Que va como al fondo del asunto, tal vez la métrica y la rima va como más por, claro, como por la puede forma de que se vea como bonito. ¿Ok? Se puede traducir además, o sea, si en hebreo rimada no nos sirve mucho. Claro, o sea, El hecho de que tenga paralelismo y el uso de imágenes nos ayuda en cualquier idioma a rescatar la idea principal. sí, sí, pero me gusta la otra contribución también, las 2 cosas. No había pensado en eso, pero uno es más formal, más de la forma, otro más va más al fondo, más a la... Entonces las imágenes y el paralelismo ayudan a comunicar contenido, ¿no es cierto? La rima y la métrica quizás ayudan, aportan, como la melodía de una canción aporta algo, pero no lleva contenido en sí. Pero la respuesta clásica ahí es que en la traducción, las imágenes y el paralelismo muchas veces se puede transmitir bastante claramente en buenas traducciones, pero rima y ritmo, muy difícil. Se puede hacer a veces con rima y ritmo, pero muy difícil. Entonces, gracias a Dios, eligió un idioma en que la poesía se traduce bien, en que yo sepa, en la mayoría de idiomas hoy día. Eso es una gran bendición. Bien, entonces en Proverbios no vamos a hacer nada hoy, menos ahí tienen un esquema, una estructura posible de Proverbios de 3 grandes partes, ¿no? La importancia de sabiduría en los primeros 9 capítulos. La sabiduría en la práctica he puesto para la gran mayoría del libro y como un PS, un postdata del acróstico a la mujer ejemplar, ¿no? Y en esta gran parte medio tenemos distintos autores. Salomón, los sabios, otra vez Salomón, pero coleccionado por las escribas de Ezequías, dice la escritura, de Agur y de Lemuel. Entonces, puede esto servir como un guía mientras estamos leyendo o considerando proverbios y vamos a hablar más de eso la próxima. Aquí tengo las tareas y fechas de la clase. Estamos acercando la última, esta y la próxima supuestamente son las últimas 2 clases de este ciclo. Pero recuerdan que panorama bíblico es de 2 ciclos, ¿no? Parte A y parte B. Entonces, para la próxima semana, no creo que es muy pesado, es un poco de lectura, ¿sí? No déjenlo para el último momento, pero son pocos capítulos. Lo que hablábamos antes de leer estos 7 salmos y tratar de clasificarlos, así que no tienes que memorizarlo, no tienes que interpretarlo profundamente, simplemente leerlo detenidamente y tratar de clasificar en qué tipo de género es, qué tipo de salmo es. Además, recomiendo que leamos Job. Job es un libro bonito para el estudiante porque leer la introducción y la conclusión tienes
casi todo el mensaje de Job. O sea, no quiero que un rayo me caiga sobre la cabeza y el Señor está pensando que no valoro el medio del libro, pero sí es un truco que puede aplicar bien a Job, porque hay una parte introductoria y después hay muchos ciclos de argumentos que van en la misma onda, ¿no? Entonces, leen del 1 al 5 y los últimos 3 capítulos y vamos a tener como un bosquejo, un vistazo de Job. En Proverbios lo mismo ocurre. Las primeras 9 capítulos son semejantes en su forma. Entonces voy a pedir que leamos los primeros 3. Y después 10 y 11 es el inicio del cuerpo de Proverbios. Así que para tener 2 ejemplos. Y el 31 es especial porque son dos contribuciones especiales en el 31. Así que esto es lo que sugiero como lectura de estos libros para que tengamos el sentir. Y simplemente en el caso de los Salmos, obviamente vamos a hablar y comentar de esto, pero al final van a simplemente afirmar que sí, leí esto, otro, y van a contar como notas de calificación de tarea, de que si completaste toda la lectura va 100%, ¿no? Sistema de honor. No voy a calificar por contenido preciso de estos capítulos, sino que lo leíste detenidamente, con cuidado, y a tu palabra eso está bien, ¿no? Entonces es una tarea de leer simplemente. El 7 de octubre no hay clases, porque no vamos a estar, pero también les da una semana de estudiar y repasar. Y el 14 de octubre vamos a hacer el examen de la parte A de la clase. La próxima semana vamos a, espero junto con Johan, elaborar como una hoja de sugerencias de estudio, ¿no? Para el examen, para darles una guía de estudio para idea de ordenar los pensamientos. ¿Para lo de Josué? ¿Perdón? ¿Qué esperan? ¿Que les entreguen las preguntas? Pero con respecto a la página de interacción, lo de la lectura de Josué, Sí. ¿es una página? Sí. Ah, ya. Entonces, Tenía como un cuaderno y un journal, ¿no? Está bien, está bien. Una idea loca. Está entonces bien. incluso, Ya, qué bueno que lo acoten o sea, que saber cuánto es, porque claro, se decía, pero Pero cada uno una- puede escribir como diferente, pues, entonces es bueno saber. Lo que yo espero es que ustedes han interactuado, entender qué reflexiona y qué ha significado. ¿Cómo? Es decir, que yo quiero ver que haya más que han leído. ¿Qué página? Ya, voy allá y he leído la introducción y el último capítulo, ¿no? Yo quiero. Y una cuestión de honor, como dice que. ¿Y qué carácter? Que yo he leído el libro, que es porque lo han leído y interactuado. ¿Y qué ha sido la interacción? o sea, algo de reflexión personal. Eso me impactó, eso me sorprendió, Claro, ¿cierto? Algo de ese estilo. exactamente. Algo fue novedoso, eso fue. Muy bien. Entonces sí, no sé si estoy escapando algo, pero creo que las tareas principales han sido de esa tarea dirigida de Pentateuco que hicieron al principio, la lectura de Deuteronomio, la lectura que simplemente es la lectura en este caso, la lectura de Josué junto con una página de interacción, y la lectura asignada arriba y de los diferentes capítulos de Salmos y Sabiduría. Y creo, si no me equivoco, que estas son todas las tareas, pero si me escapa uno, podemos comentarlo la próxima semana. Si lo tienen ya, pues yo puedo recibirlo y así puedo ver. Cruz, de ella me sostengo.